Como sucedió con la definición de letalidad y mortalidad, concepto que espero que tengan bien claros. Este asunto de aplanar la curva ha sido tema de discusión y controversia entre el señor ministro de Salud y varios epidemiólogos en los últimos días. De eso se trata este video. Yo creo que la discusión puede resolverse con facilidad si se define de forma clara lo que significa el término aplanar la curva. Mejor dicho, deberíamos entonces definir con claridad cuál curva es la que queremos aplanar. Desde el punto de vista puramente conceptual, nos bastaría con entender que aplanar la curva se trata de no enfermarnos todos a la vez para no sobrepasar la capacidad del sistema de salud de atender pacientes. Esto quiere decir que si conocemos cuántos pacientes somos capaces de atender en nuestro sistema sanitario de forma simultánea, pues lo que queremos es que nunca lleguemos a ese número, evitando el colapso de los hospitales y de su personal. Siendo así, podríamos graficar en el eje de la Y de forma más o menos genérica el número de casos y en el eje de las X el tiempo. También podemos representar con una línea punteada el número de casos que nuestro sistema de salud es capaz de atender de forma simultánea. Este es el tipo de curva que no querríamos tener. Todos los casos que se encuentran por encima de la línea punteada sobrepasan la capacidad del sistema de salud y son una tragedia. Nos queda entonces fácil decir que nos gustaría hacer dos cosas. Uno, lograr que esta curva sea más plana para que no sobrepase el sistema de salud. Es decir, nos gustaría tomar medidas para que no todos nos enfermemos al mismo tiempo. A esto es a lo que se le conoce de forma genérica como aplanar la curva. Y dos, nos gustaría también de paso incrementar la capacidad del sistema de salud que no sobra para nada. Acá toca entender que estas gráficas no se obtienen de los números que arroja la pandemia misma, sino de los modelos epidemiológicos que pronostican el número de casos que llegaríamos a tener si se cumplen determinados supuestos, como el número reproductivo básico o conocido como R0, el tiempo de duplicación y eventualmente otros parámetros si se quieren hacer modelos más complejos. En otras palabras, si superponemos los datos reales de la epidemia en un momento dado, dichos datos terminan comparándose con lo que habría pasado si el modelo propuesto inicialmente fuese correcto, que casi nunca lo es. En la figura tenemos en azul los datos reales de la epidemia hasta el día de hoy, que denominamos H. Nos daría la impresión que las medidas que tomamos al principio están aplanando la curva. Sin embargo, en realidad lo que estamos haciendo es comparar la realidad con una proyección hipotética de un modelo matemático. Bien podríamos decir que las medidas tomadas están siendo exitosas, pero también podríamos decir que lo que sucedió es que el pronóstico del modelo fue exagerado sin que necesariamente nuestras medidas tuvieran ningún éxito. También es posible una mezcla de las dos cosas, pero eso entra en el terreno de la especulación y yo no quiero entrar en ese terreno. Dicho de otro modo, esta comparación no nos permite saber si la curva se está aplanando o no. Lo único que podríamos concluir es que hasta hoy la realidad graficada en azul no se parece a lo que nos había sugerido el modelo matemático graficado en naranja. Entendido esto, vemos que evaluar durante la epidemia si nuestras medidas están siendo efectivas tiene su truco. Miremos esto con un poquito de calma porque definir lo que queremos obtener no es lo mismo que determinar en un punto del tiempo si en realidad lo estamos obteniendo. Para avanzar nos tocaría entonces definir qué entendemos por aplanar la curva, entre comillas. Miremos con cuidado una posible primera definición que sería algo como aplanar la curva es reducir la tasa de crecimiento de los casos nuevos. Lo que esto significa es que aunque el número de casos nuevos por día podría seguir aumentando, lo hace a una menor velocidad. Uno podría decir en un lenguaje más formal
que la aceleración del crecimiento diario es negativa. Para ponerles un ejemplo simple, si en un día determinado tenemos 100 casos nuevos y al día siguiente tenemos 130, podemos decir que la tasa de crecimiento fue del 30%. Pues bien, si al tercer día tenemos 156 casos nuevos, que por supuesto son más que 130, resulta que esos 156 representan un aumento del 20% con respecto al día 2. La velocidad con la que aumentan los casos estaría disminuyendo. Si esa tendencia permanece de acuerdo con la definición que venimos trabajando, se estaría aplanando la curva. Imaginémonos que estamos monitorizando los casos nuevos por día durante 8 días. Con la sola tabla podríamos ver que el número de casos nuevos está aumentando, pues empezamos con 100 y vamos creciendo hasta llegar a 215. Si graficamos los días en el eje de las X y el número de casos nuevos en el eje de las Y, tendríamos esta gráfica donde es muy evidente que los casos nuevos van aumentando en la medida en que avanzan los días. Ahora bien, si graficamos los días en el eje de las X y el crecimiento porcentual de los casos en el eje de las Y, vemos muy bien que la velocidad con la que el número de casos nuevos aumenta es negativa. Es decir, se está reduciendo la tasa de crecimiento de los casos nuevos. Miremos lo que ha sucedido en Colombia con el número diario de casos nuevos desde que comenzó la epidemia el 6 de marzo del 2020, utilizando para ello la base de datos del Instituto Nacional de Salud y usando como base para el filtro la fecha de diagnóstico. Si graficamos los días en el eje de las X y el número de casos nuevos en el eje de las Y, tendríamos esta gráfica donde, a pesar de la irregularidad de la curva, que se debe probablemente a lo irregular de la disponibilidad de las pruebas diagnósticas, los casos nuevos parecen ir aumentando en la medida en que avanzan los días. Sea como sea, no le queda a uno fácil inferir ningún aplanamiento de la curva de acuerdo con la definición que venimos usando. Si para tratar de aclarar el asunto graficamos los días en el eje de las X y el crecimiento porcentual de los casos en el eje de las Y, vemos que por lo irregular de los datos nos es imposible intentar inferir ninguna tendencia. Por ahora me da pena con el señor ministro, pero al menos con esta definición de aplanamiento de la curva no parece que podamos decir que se está logrando nada. Para empezar, es mi opinión que como lo que queremos medir es qué tanto estamos retando al sistema de salud, en el eje de las Y deberíamos ser un poco más específicos y graficar los casos activos que hay cada día, que son los que realmente están retando las capacidades del sistema de salud. Esos casos se obtienen a partir de los casos activos del día anterior, más los casos activos nuevos, menos los casos que dejan de ser activos porque se recuperaron o fallecieron. Ahora bien, como habíamos dicho al principio, otra posible definición de aplanar la curva podría ser: aplanar la curva es lograr que el número de casos nuevos disminuya hasta igualar o incluso ser menor que los recuperados, con lo cual el número de casos activos permanecería constante o incluso empezaría a descender. Es fácil entender que este objetivo solo puede lograrse después de que pase el pico de la epidemia, y en el caso colombiano estamos lejos de que eso suceda. De modo que con esta definición tampoco podemos hablar de aplanamiento de la curva, al menos hoy, 21 de abril de 2020. Como nota final, quisiera dejarles una opinión personal sobre la forma como deberíamos graficar la tal curva de una epidemia si queremos establecer de qué forma el número de casos se relaciona con la capacidad instalada del sistema de salud. Pues al fin y al cabo, cuando se habla de aplanar la curva, lo que se busca es no tanto disminuir el número total de personas que resultarán infectadas al final de la epidemia, sino mantener el número de pacientes por debajo de la capacidad instalada de nuestro sistema de salud. Como vimos en las gráficas iniciales, en el eje de las Y se suele graficar el número de casos totales o el número de casos nuevos. Lo que yo creo es que en este eje se deberían graficar solo los casos que retan al sistema de salud en un momento dado, es decir, los casos activos que se obtienen restando del número de casos totales el número de recuperados y el número de fallecidos. Cualquier conducta que se tome con la idea de aplanar la curva
pretende que no se sobrepase la capacidad del sistema de salud y son solo los casos activos los que realmente lo hacen. Volviendo al Instituto Nacional de Salud y luego de luchar un buen rato con la base de datos oficial, obtenemos una tabla que yo mismo construí para verificar que coincidiera con las cifras oficiales. Esta tabla nos muestra los casos activos a la fecha. Lo que sigue es graficar el día en el eje de las X y el número de casos activos en el eje de las Y. Yo no veo aplanamiento de la curva bajo ninguna definición. Y recuerden no ceder ante la tentación de comparar esta curva con la proyectada por ningún modelo matemático, independiente de si es generado en el Imperial College o en cualquier otra parte, porque se trata de un ejercicio insulso, como ya lo insinué unos minutos atrás. Total, lo que hasta ahora ha sucedido en Colombia es que, probablemente debido al confinamiento obligatorio, hemos aplazado el desarrollo de la epidemia por un tiempo posiblemente parecido al de la duración de la cuarentena. Tan pronto esta se rompa, bien sea porque el gobierno la levante o porque la levante el hambre, empezaremos a ver las cifras que el virus tenga programadas para nuestro país, menos las que logremos evitar como consecuencia de una mejor preparación de nuestro sistema de salud y de la realización de un agresivo seguimiento epidemiológico de contactos con cientos de miles de pruebas que, para decirlo claro, son más una ilusión que una realidad.